Todo pronto para esta tertulia de jueves 22 de agosto de 2024. Vamos con los saludos. Pablo Díaz. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día, bien. Cecilia Aguiluz, allí en Salto. ¿Todo bien, Cecilia? Buen día, todo bien. Acá en estudios también, Ana Laura Pérez. ¿Cómo andás, Ana? ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Y Esteban Valentí. Todo bien, todo bien. Buen día a todos. ¿Están para arrancar? Pronto. ¿Solucionamos todo? Vamos. Tecnología. ¿Cómo perciben los jóvenes la democracia? ¿Creen que es la mejor forma de gobierno? En su última columna en La Diaria, la politóloga Marcela Scheck recoge datos de lo que es la última encuesta de Latinobarómetro 2023 que muestran que el apoyo a la democracia es menor entre los jóvenes de 16 a 25 años de edad que entre las personas mayores de 61 años en adelante. La diferencia es de 12 puntos porcentuales, 43% a 55%. Uruguay no escapa a esa tendencia. Entre las personas más jóvenes, 57,8% opinan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que esta proporción asciende a 81,8%, o sea, casi 82%, en las personas mayores de 61 años y más. En el tramo más joven se registra a su vez el mayor desacuerdo con la afirmación de que, aunque tenga problemas, la democracia es el mejor régimen de gobierno. 17,7% más más de 10 puntos por encima del registro en el tramo de mayor edad. También en los más jóvenes es mayor la percepción de que el gobierno está capturado por élites que actúan en su propio beneficio. Esto lo afirma casi el 68%. Vamos a discutir este tema. A ver, Ana Laura, tú querías discutir por qué la democracia va perdiendo valor entre los jóvenes, cuáles pueden ser los efectos de esta tendencia. No es que te escuchamos. No es que yo tenga la respuesta, ¿verdad? Ojalá la tuvieran. No, pero tengo. por lo menos te llamó a la reflexión. Me parece un tema interesante porque, a ver, primero porque hay una cuestión que tiene que ver con la participación, ¿no? Si bien en Uruguay no hay, o sea, no tenemos la característica latinoamericana de poblaciones muy jóvenes, donde la mitad de la población está como en esa franja, en realidad igual hay un problema a nivel de la participación. Y una cosa que muestra el Latinobarómetro es que, bueno, es más fácil que vos pienses que el gobierno está cooptado por élites que te dejan afuera cuando efectivamente te dejan afuera. Digamos, en el mundo, menos del 3% de los parlamentarios tienen menos de 30 años. ¿Sí? Y en Latinoamérica, 4.7 de los parlamentarios tienen menos de 30 años. Seguimos, bueno, en Uruguay lo hemos hablado en varias tertulias, hemos tenido incluso conversaciones en las cuales hablamos de alguien joven en política que tiene 40 y algo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pensarlo desde la participación. Es más fácil que tú tengas una visión negativa o simplemente que sientas que te dejaron afuera porque efectivamente te están dejando afuera. Porque hay también una concepción diferente, que yo puedo entender que hace 50, 60 años había una idea de esto de pagar el derecho de piso y el proceso y entrar a una compañía, ir creciendo abajo, pero en otro montón de campos en el mundo ya no es más así. Los multimillonarios no tienen 40 muchas veces, tienen 30 y a veces tienen menos. Entonces, también, digamos, es cuestión de asumir que bueno, lo decíamos en una de las últimas tertulias que yo estuve, el documento que entregaron las juventudes de los partidos incluye un artículo en el que se pusieron todos de acuerdo, que implica eso, exigir que se bajen las edades para la participación política, porque en el Uruguay, por ley, vos estás impedido de ocupar determinados espacios. Por Constitución. Exacto, por la Constitución estás impedido de ocupar determinados espacios solamente porque tenés menos de una edad determinada. Entonces, por empezar eso, pensar que es más, digamos, si no les damos participación, es más probable que tengan una visión negativa, porque también es cuestión de poner sobre la mesa, discutir que para ellos no es tan democrática la democracia, por decirlo de alguna manera, en términos que, bueno, si yo no puedo ni participar, es una democracia, digamos. En los inicios de la historia de la democracia, los griegos tenían un ágora donde debatían, pero las mujeres no podíamos ir, los esclavos no podían ir, había un montón era una democracia recortada. Bueno, todavía tiene recortes la democracia y es normal que quienes quedan del lado de afuera tengan una percepción negativa. Entonces también pensar cómo
en cosas que, nada, eso es cuestión de, yo sé que no es una papa cambiar la Constitución, pero por otro lado no es tan difícil como otras cosas que implican procesos de cambio cultural que son más complejos. Y me guardo algunas otras cosas para después. Cecilia, ¿querés ir vos? Dale. Bueno, a mí me resultó muy interesante que plantearan este tema para tratarlo acá, porque definitivamente creo que es uno de los temas que preocupan a todos los que de una u otra forma somos parte o integramos el sistema político, por decirlo así, que yo a veces también no comulgo mucho con esa frase, ¿no? El sistema político, pero bueno, los que hacemos política de una u otra forma, creo que es una gran preocupación el tema de los jóvenes y la participación. A mí me ha pasado de poder trabajar directamente con muchos gurises, y yo siento que hay varias cuestiones. Una de ellas es que ellos viven en una realidad que es bastante distinta a la nuestra, que tiene que ver con una globalización a la cual nosotros accedemos de una forma diferente, porque estamos en otra, o sea, nuestro chip es diferente para aceptar esa globalización. Entonces a veces queremos entenderlo con la cabeza nuestra y es imposible entenderlo con la cabeza nuestra. Hoy, por ejemplo, estamos dando esta discusión, o el Latino Barómetro hace una discusión también y da números que son sumamente interesantes, pero no estamos hablando con los gurises, no le estamos preguntando a ellos realmente, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo nosotros también sigue siendo entre adultos, y yo creo que por ahí estamos como en dos sintonías diferentes, y los gurises tienen esta globalización tan incorporada que ven el mundo con otros ojos, y por eso me parece que pueden tener también una visión diferente de lo que es la democracia, o de cómo se aplica, o de lo que algunos dicen como bromeando democracia de autor, ¿no? De esta cuestión de que élites o personas individuales toman el poder y hacen lo que se les antoja, o como pasó hace poco en Venezuela. O sea, esas cuestiones del mundo globalizado a los gurises les entran directamente. Ya no están, no es como antes, que nosotros recibíamos la información de otra forma. Por otro lado, a mí me parece que, por lo menos cuando nosotros éramos jóvenes, yo cumplo ahora 50 años, había una militancia activa desde lo que era la secundaria, ni que hablar en las universidades, que ha ido disminuyendo, y falta sí un interés, y uno se da cuenta, pero cuando les preguntás por qué no tienen interés, las respuestas de ellos también son interesantes, ¿no? Porque yo creo que también muchos jóvenes nuestros no miran al Uruguay y sus instituciones como los miramos nosotros, que tenemos 50 años. Ellos son parte de un mundo globalizado que es bastante diferente. Y por otro lado, los sistemas de comunicaciones entre ellos y los adultos son distintos también. Los gurises viven en un mundo donde, en Uruguay, por ejemplo, la democracia es algo que se les da por hecho. Y eso también tiene un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva con otras generaciones que no lo dan por hecho, ¿no? Sí. Y también están viviendo en un individualismo que es mucho más profundo quizá que el que vivíamos nosotros. Es muy difícil, me parece, la situación de los jóvenes hoy si uno lo mira con ojos de adulto, porque uno ve que son individualistas y a su vez globalizados. Y es como que falta un escalón en el medio, que es donde estamos quizás muchos de los adultos, ¿no? Que es mucho más metidos en el análisis de nuestro país. Así que creo que es un tema espectacularmente complejo, y me parece muy buena decisión de haberlo puesto en esta tertulia. Pablo. Bueno, este tema tiene varias aristas. Primero, una acotación de era a Marcela me hizo acordar en el año 2007, cuando fuimos de viaje como observadores electorales, entre comillas, en la elección de Lugo en Paraguay, que fuimos una barra enorme, más de 7 ómnibus con Fugman, La FEU, militantes de partidos juveniles. Y en ese momento habíamos ido como delegados de la Juventud del Partido Nacional, que fuimos un ómnibus entero, casi 40 chicos, a ser delegados electorales. Para grande charla de café, lo que fue esa experiencia surrealista. Respecto al tema de los jóvenes, creo que lo voy a dividir en dos partes. Uno es, cuando vos siempre tenés algo y estás acostumbrado a eso, vos capaz que no sé si la palabra le parece el respeto, pero le parece el valor de lo que realmente tiene eso.
Ejemplo, si yo siempre tengo electricidad, para mí la electricidad es algo normal y yo le pierdo el valor que tiene eso. Lo que pasa con mucha gente joven que siempre tuvo democracia, siempre vivió en democracia y no saben lo que es perder la democracia. Yo personalmente no sé lo que es, yo tengo 44 vírgulas, no sé lo que es no vivir en libertad. Entonces cuando una persona dice no es lo mejor o puede pensar en otra cosa, es porque nunca lo vivió, no sabe lo que está diciendo. Nunca lo sufrió. Entonces también eso es parte de. Y como yo ahora me siento mal o siento que tengo algo mal, dice, ¿y por qué no lo otro? Creo que eso podría ser una explicación de por qué en cierta parte de la juventud no ven como la democracia la mejor forma. Porque es lo que siempre han tenido. Y cuando ven hoy que les va mal o que les podría ir mejor, dicen, ¿por qué no lo otro? Yo no sufrí lo otro, no sé lo que es lo otro. Y sobre todo, y las generaciones cuanto más jóvenes son, menos reciben el relato de los que vienen de arriba de comentar de la pérdida de lo que vino. Convengamos que la gurizada de 20 años, ejemplo, los padres promedialmente tienen entre 40 y 50 años. Promedialmente, capaz que uno tiene menos, otro tiene más. Esos padres no vivieron una época de falta de libertad, porque cuando vivieron eran muy chiquititos. Entonces, también hice transmitir eso. Digo, la gente común, no la gente que está militar, no la gente que tiene una militancia social, una militancia activa. La gente, el ciudadano común que no tiene militancia. Entonces, eso no se transmite y no se va permeando, no se va recibiendo. Entonces, no saben lo que es esa pérdida, perder eso, lo fundamental, lo que es la libertad, lo que es la democracia, lo que es poder decidir. Entonces, te va mal, no sé lo que es la pérdida, no sé lo que sería, no sé lo que es vivir sin democracia. Entonces, otra alternativa, ¿por qué no? Es una interpretación que creo que puede pasar por ahí. Respecto a la participación de los jóvenes, sí es verdad, como decía Laura, antes capaz que los jóvenes tenían mucho más actividad y mucha más participación social de la que tiene hoy en día. Creo que también el mundo ha hecho que los jóvenes sean más individualistas en algunas actitudes o que les importa otra cosa. Les importa otra, hay otras importancias y cambió. No sé si está mal o está bien, es distinto. En los partidos políticos hay participación política. Uno dice, eso es lo común, eso se trasciende a otra sociedad. Y la verdad, no. Pero tampoco puedo dejar de ver que, por ejemplo, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional, han hecho elecciones de jóvenes, que han hecho movilizaciones que son decenas de miles de jóvenes que van a votar. A veces no tiene una explicación real, porque no es lógico. Yo fui candidato, yo nazco en la vida política, primero en la militancia académica estudiantil y después también en la militancia política partidaria. Elección 2007 de jóvenes, sacamos 54.000 votos en la elección de juventud, una locura. Y después de las siguientes elecciones siempre hubieron esa cantidad de participación. ¿Eso basta? No. ¿Los grandes dejan que realmente los jóvenes tengan participación en política? No, en ningún partido político. Los políticos generalmente, para que se vayan y que puedan tener los jóvenes participación, los jóvenes tienen que ganar su lugar. Son muy pocos los políticos que dicen realmente, yo me voy un paso de costado, venga el joven. Eso no existe en ningún lado. Para sacarlo hay que sacarlo con votos, hay que sacarlo con fuerza de votos, obviamente. Eso también es una realidad. Eso, todos, y acá voy a hacer bien, pero capaz que el discurso de los jóvenes tiene el espacio, pero para incidir, lamentablemente en política por votos. Si los jóvenes no consiguen tener votos o no consiguen que alguna gente con visión realmente, una visión estratégica, entienda que tiene que darle espacio a las nuevas generaciones y espacio en el buen sentido, porque eso también ayuda a que los partidos o los sectores se puedan modernizar, a que la sociedad se modernice o se vaya llevando los tiempos, es complicado. Esteban. Bueno, el tema de la participación de los jóvenes, yo digo, hay que considerarlo junto con otros indicadores de participación, no solo ese, y también históricamente. ¿Tá? Yo me voy a referir fundamentalmente al Uruguay. Lo conozco de todas las épocas, hace 60 años. Entonces, es notorio, por ejemplo, que los jóvenes pobres tienen todavía menos apego a la política y apego a la participación política. ¿Tá? Sí, es un dato. La otra pregunta, la pregunta esta, ellos cuando crezcan, ¿van a cambiar su actitud? ¿Van a evolucionar hacia un apoyo irrestricto a la democracia? Bueno, en general acá en el Uruguay ha pasado, porque yo voy a contar una anécdota que para mi generación es muy dura de contar. Cuando vino el golpe de Estado, los que estábamos en la lucha contra el golpe de Estado, éramos minoría entre los grandes y minoría entre los chicos, a pesar de la huelga general. Era la FEU, los estudiantes de secundaria,
en algunos sindicatos, pero después la gran mayoría, no se hacían encuestas, no participó. Y durante mucho tiempo la dictadura sobrevivió y vivió hasta el 80. Y en el 80 hay que saber que sacó 40 y pico % de votos. Es decir, eso que es un sacrilegio decirlo en la izquierda, pero hay que mirar la realidad. Lo que vos acabas de decir es un sacrilegio para la sociedad uruguaya. Sí, pero es... No, pero no lo digo mal. Lo digo bien, porque en la sociedad uruguaya hay todo un concepto de que hay todo, en realidad, una leyenda de que el pueblo, cuando habla del pueblo, la mayoría del pueblo estuvo luchando y es como tú decís. Yo te digo que yo lo viví y lo sufrí. Quiere decir, yo era dirigente de primer nivel de la FEU, del Partido Comunista, del PIS, de la CNT también, y te digo, es cierto, ocupamos 3 veces la misma, pero es largo. Lo que yo digo es que esa experiencia, lo que tú decías, es cierto, que la democracia es como la madre. ¿Ah? Mientras la tenés, es fundamental. Está en todos los poros de tu vida. Cuando la perdés, se transforma en una gran escuela de dramas que nos llevó unos cuantos años. Porque el Consejo del Orden, etcétera, el concepto, jugó su papel durante mucho tiempo. Ahora, a eso hay que agregar otro elemento, que es este. El sistema como tal, ¿tiene previsto mecanismos de renovación? No los tiene previstos. Yo saludé el documento de los jóvenes, porque son una isla, pero una isla de mucho nivel. A ver, es difícil encontrar un documento político uruguayo que tenga el nivel que hicieron los jóvenes colectivamente en 2 horas de discusión. Pero muy difícil. Y no importa que es expresión de la diferencia de la sociedad uruguaya, no con otra, porque en otras es impensable. Es el problema de que también es cierto que no es solo un problema masivo, es un problema de cuadros. Y hoy por hoy el sistema político tiene un problema serio de cuadros, muy serio. Y los cuadros no vienen de 50 años. Es difícil que un cuadro acceda a la política a los 50 años. Tiene que venir de joven, tiene que venir de abajo, de la universidad. Y hoy esa relación, que en particular en la izquierda es muy importante, o era muy importante, ha cambiado. No es, me lo dijo un médico, con esto termino, me dijo, un médico blanco que me atiende, me dijo, a nosotros lo que nos mataba que el Frente Amplio era un mar de grado 5. Y era cierto, mirás, y eran todos. Hoy no es así. Y no es así, no solo en los grados 5, en los 4, en los 3, en los 2. Entonces, y después otra cosa. Si vos comparás la participación juvenil en algunas marchas, en algunos momentos, es vital. Los 20 de mayo... es impresionante. En la diversidad, el 8 el 8M. El 8 es impresionante. Es decir, hay causas que conmueven a los jóvenes. No todas, pero hay causas que las conmueven. No había manifestaciones de ese tamaño en mi época. El 1 de mayo solamente. Y no tenía esa dimensión. Muy interesante todo lo que han planteado. Están con intervenciones largas, pero a ver, hagamos otra segunda rondita que creo que nos da. Yo me anoté, Dale. hay algunas cosas que primero para retomar un poco una cosa que decía Esteban, una cosa interesante que uno ve en el Latinobarómetro sobre como fenómeno, no habla de pobreza, habla de educación. Y lo que dice es que a mayor nivel educativo, mayor apego a la democracia, ¿no? Cuanto más educada es una persona, más cercana a los valores democráticos, a la importancia de esos valores en su día a día. Lo que sí está pasando, y también deja como una pregunta para la educación, a la que mi mamá, que es maestra, dice que le echamos siempre la culpa de todo, pero algo de participación en esto tiene, es cuando uno mira los jóvenes, sí es verdad que los jóvenes educados tienen mayores niveles de apego a la democracia, pero esos apegos no llegan, o sea, son igualmente comparables a los apegos de la democracia de gente más grande con menor educación.
O sea, que en realidad la educación actual no está cerrando esa brecha como la estaba cerrando hace 30 años, ¿no? Primera cosa que me parece como interesante. Sí es verdad que quienes están más educados en general tienden a valorar más la democracia, pero no como antes. Tampoco eso es como antes, a eso voy. Yo creo, también para introducir como otra cosa, hay una columna súper interesante de Martín Caparrós, el periodista, que hay un montón de cosas que escribe y dice con las que no estoy de acuerdo, pero esa columna me parece interesante, no es que esté de acuerdo con todo, pero me parece interesante. Habla de la eficiencia como valor superior, ¿no? Y trabaja en particular en el caso de El Salvador. Porque una cosa que también salta en el Latinobarómetro es esta cuestión de, bueno, si el precio que tengo que pagar para que las cosas funcionen bien es perder democracia o perder derechos, bueno, ¿por qué no? ¿No? Que yo creo que guarda una profunda relación con no tener mucha idea de lo feíto que es cuando no hay democracia, por una cuestión generacional, como decían acá, pero también con esta idea del valor superior de la eficiencia por sobre todas las cosas, ¿no? Y yo creo que El Salvador es un país que, digamos, también esta cuestión de que las entradas a los regímenes antidemocráticos ahora se dan de una manera mucho más paulatina, ¿no? La entrada de Venezuela fue a lo largo de los años, vos vas perdiendo, es como un poco como la cuestión esta del sapo adentro de la olla que se va calentando, que la otra vez leí que no es verdad, que el sapo salta igual, pero bueno, vamos a seguirlo salta usando. A los 40 grados. Por eso. Pero lo vamos a seguir usando. En El Salvador pasa lo mismo, incluso yo, o sea, ayer o anteayer hablé con un periodista del Faro, del medio del Salvador, y él te dice eso, dice, en realidad la gente está contenta y es consciente de que perdió derechos, pero por otro lado tiene un nivel de seguridad que antes no tenía. Yo leo lo que te dice, yo lo que no entiendo es como en otros países que tienen menos peligro, les puede gustar esto, pero sí puedo entender que los vecinos, salvo cuando vienen a buscar a tus parientes, ahí es como que caes, ¿no? También de nuevo volvemos a la idea de, salvo cuando te pasa a vos, salvo cuando de verdad te das cuenta, porque... Hasta que no me toca. Y con esto termino. Una cosa curiosa, y para mí es un terreno justamente a trabajar con esos jóvenes, es lo que sí aparece como una variable de interés relacionado con las cuestiones políticas es el valor de la protesta como método de acción. ¿Y qué es lo primero que te saca? De las primeras cosas que te saca un régimen antidemocrático es tu derecho a protestar. Y ahí sí hay una valoración de la importancia del derecho a protestar. El tema es esto que decíamos hoy. Es sobre qué protestan, sobre qué les interesa que vale la pena protestar. Pero ahí hay un terreno donde ellos sí valoran y sí les interesa y sí les parece importante poder salir un 8M o poder ir un 20 de mayo o poder protestar por otras cosas. 50% habla de la protesta en redes sociales, pero también los regímenes autoritarios controlan las redes sociales. El ejemplo chino es un ejemplo maravilloso, pero después tenés ejemplo Venezuela, montones de países controlan, El Salvador, la propaganda en redes sociales. Pero digamos, me parece como una cosa compleja, interesante, pero me interesaba como eso, como que lo empecemos. Yo siento que es como, el otro día lo leí en una columna, eso es como los canarios en las minas que te avisan cuando te estás quedando sin oxígeno, ¿no? O sea, cuando aparecen estas cosas así, está bueno como decir, ojo, porque después cuando haya un montón de gente a la que le importen más determinados, que las cosas funcionen derechitas, que no deja de ser una frase que en mi infancia se escuchaba bastante. O sea, yo tampoco viví la dictadura, tengo 45, o sea, pero sí, es lo que decía Pablo, o sea, sí viví los cuentos de mis padres, sí viví la idea de que había música que solo la escuchabas en el auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, que solo se podía escuchar esa música en el auto porque si el vecino te escuchaba estaba todo mal. Entonces, creo que tomar estas cosas como una señal de preocupación e intentar buscar mecanismos, que ya digo, para mí es la participación, trabajar en esa energía que los hace protestar para construir una idea de que la democracia es importante en esa generación. Mira, Andrés plantea desde la audiencia, dice, ¿por qué pedirle a la política cosas que la sociedad no pondera? Miremos a otros ámbitos de participación y representación. Dice, por ejemplo, los sindicatos y las cámaras empresariales. ¿Qué lugar ocupan los jóvenes ahí? La política Ninguno. puede impulsar cambios culturales, más no lo puede traccionar ella sola, dice. Comparto. Digo porque es cierto que tendemos a poner el foco en eso, y hay otros ámbitos donde los jóvenes también están como al margen. Sí, está, es la vida misma, lamentablemente es la vida misma. Los jóvenes no tienen participación en todos los lugares. Yo me acuerdo
una vez he hecho un taller, un seminario en Chile con la Organización Demócrata Cristiana de América, y había una persona que había sido presidente de la Organización Cristiana de América, Gutenberg Martínez, que tenía un proyecto en Chile, era que la persona solamente podía ocupar un cargo electivo por 2 periodos. Legisladores, intendentes, pero para todo. Un legislador solamente 2 periodos. ¿Por qué? No consecutivos, ¿no? Sino que a lo largo de su vida 2 veces periodos, nada más. Y después no podía volver a ser, podía ser reelecto, y después no podía volver a ser reelecto. ¿Por qué? Porque él entendía que esa era una forma de poder lograr la renovación y poder lograr que haya que gente nueva interviene en la política. Tiene sus pros, tiene sus contras, etcétera. Pero es una realidad. Hoy en día los espacios para los jóvenes es muy difícil que se le abran las puertas, que sea fácil de entrar, porque la gente que está antes no te abre la puerta, no se quiere ir, no quiere dejarlo. Es una realidad. Pero, como vos te decíamos, cuando vos no sabés lo que es perderlo, no sabés lo que es tenerlo, hay determinados valores que no le das importancia. El valor de la libertad, el valor de la protesta, el valor de poder decir no me gusta, simplemente decir no me gusta, determinados regímenes no se podría ni hacer. Uno se imagina en un régimen como es el régimen comunista de China, comunista en el régimen de China, como es Venezuela, como es Bukele, yo no podría decir, mucha gente que capaz que hoy en día lo defiende. Este programa, olvídate. No existiría. Este programa no existiría. No podríamos, y hay de todo tipo en esos países, la gente, ahí no hay división de izquierda o de derecha, en mi visión, porque para mí Venezuela no puedo decir que es de izquierda o que es de derecha, Venezuela es una dictadura y punto. Yo empezamos esa definición, se dice que es de izquierda. ¿Por qué? Porque yo no podría opinar, no podría decir nada en Venezuela. En Venezuela acá seguramente tenemos presos. En Salvador iríamos camino a ir presos, porque en Salvador, como tú decías recién, Ana, la gente era tan el descontrol que dijo, ¿sabes qué? Pierdo un poco de libertad hasta que me toquen. El tema de la libertad, uno está de acuerdo en perderla, cuando digo uno es algo abstracto, hasta que me toquen, siempre es igual, hasta que me toquen la puerta y me lleven a mí sin ningún tipo de fundamento, porque el vecino al lado me denunció, yo no voy a entender lo que es la democracia. Y eso pasa en todos lados. Y los jóvenes, ¿por qué pueden descreer de la democracia? Porque les va mal hoy en día, no tienen oportunidades. Cuando vos no tenés una oportunidad para salir adelante, vos querés algo que te la dé. Y si a vos te dicen que un discurso autoritario te va a dar la solución, vas a poder tener trabajo, vas a poder tener seguridad, y ahí llega la discusión y decimos, ¿y por qué no? Cecilia, yo quería plantear 2 cosas, que en cuanto a la participación política de los jóvenes, que yo creo que siempre fue reducida. Quizás lo que no tengamos formas de contrastar eso con datos, porque ahora sí tenemos datos y hace 20, 30, 40 años atrás no teníamos. Y bueno, un poco ese anecdotario que hizo Esteban. Hay oyentes que apuntan eso, te hago un paréntesis nomás, que apuntan, dice, lo que pasa que previo a la dictadura, por ejemplo, los jóvenes no teníamos, dice, tanto apego a la democracia, o por lo menos no estaba tan... Igual yo quiero hacer un paréntesis con respecto a eso. Pero si me dejas terminar, porque una cosa es la participación política y otra cosa es el apego a la democracia. Yo creo que durante todo el tiempo tenemos que dividir esas 2 cosas. Porque que no participen los jóvenes, para mí es un hecho que históricamente se reedita con algunos vaivenes, pero que se reedita. Es muy difícil la participación. No creo que pase por un cambio constitucional de que diga que a partir de los 20 años pueden asumir bancas de diputados, que los 18, porque en realidad creo que tampoco, como hay tanto interés, no cambiaría esa regla de juego, no cambiaría quizás la accesibilidad. Quizás va por otros lados, ¿no? Y en cuanto a lo del valor democrático, que creo que sí eso es no menor, también, y escuchando un poco a todos, quizás tenga que ver con la ruptura de los diálogos familiares, de transmisión, de relato, de conocimiento histórico, que se han ido dando y sobre todo se dan en las generaciones más jóvenes, donde los gurises no quieren escuchar a los adultos. Antes nosotros vivíamos en una lógica donde normalmente nosotros escuchábamos a los adultos, a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los adultos de referente. Hoy existe una lógica, un individualismo, donde seguramente si están en una reunión con adultos, los adolescentes lo que prefieren es agarrar el celular e informarse en forma directa de otras cosas, o tienen otros intereses. Entonces creo que también cuando uno quiere valorarlos con una mente de una persona adulta, a gurises que en realidad no conocieron pérdida de derechos y que por el contrario
no aceptan a veces muchas discusiones o les parecemos aburridos cuando discutimos de algunos temas, en realidad tiene que ver quizás también con esa falta del diálogo intrafamiliar que muchas veces antes era el objeto, digamos, de las reuniones y que hoy la verdad es que se ha perdido bastante. Y ahí también se pierden transmisiones de conceptos. Antes el Uruguay era muy institucionalizado, hoy también eso se pierde. A mí me gustaría que hicieran la prueba que yo la hago a veces con una barra de gurises, preguntarle de las fechas históricas, no la saben. O sea, quizás los conceptos democráticos tampoco los conocen y muchas veces eso también es culpa de los adultos referentes y de esta sociedad que ha perdido bastante el diálogo, sobre todo intrafamiliar y con los adultos que son de alguna manera referentes. Esteban, bueno, tus comentarios. Un dato simplemente después, a ver, en la época en que se dio el golpe de Estado en el Uruguay, había 20% del número de estudiantes universitarios que hay hoy. Y más o menos un poco más de estudiantes de secundaria que hay hoy. Me acuerdo, en Montevideo había 16 liceos, 18 liceos, después llegó a 23 con el de La Teja, pero comparativamente con ahora hay una estructura, digamos, cultural, social, bastante cambiada. Segundo, voy alargando temas diferentes. Si vos le vas a dar participación a los jóvenes en la política, en el sindicato, en todas las organizaciones sociales, alguien va a tener que dejar el lugar. ¿Está claro? Lo que decía Pablo, es decir, no es que vos haces una promoción y vienen. Es lo que pasa con el tema de las mujeres. ¿Por qué no se adoptó la medida de que todos tengan igualdad de participación? Algunos se quedan sin asiento. Porque los hombres se quedan sin asiento. Es así. Y no es que vos podés decir, bueno, le agrego 50 butacas a la Cámara de Diputados y 10 butacas a la Cámara de Senadores. Vos tenés que saber que el poder se distribuye. Y además es cierto que también está lo otro, lo que no se ocupa por parte de una preocupación política, democrática, lo ocupan otras cosas, no hay vacíos en las sociedades, no hay. El problema es ese, es que también en el Uruguay, el mundo del delito, por ejemplo, está ocupando ustedes miren la edad de los muertos, miren la edad de los que participan en las bandas. Y eso también nos tiene que preocupar, porque eso es una visión también de mucho más grave de que no te preocupa nada el derecho de los demás y la democracia. Y ese es un problema de toda la sociedad, porque ahí sí son esos temas que no tiene que haber derecha e izquierda, aunque yo soy absolutamente convencido de que existe. Lo que pasa es que yo no creo que ninguna derecha, excepto algunos sectores muy autoritarios que acá son muy pequeños, tenga la idea de que lo mejor es que se desmadre para tener una capacidad de penetración. No, la gente, esto lo estamos sufriendo todo. El miedo como elemento lo estamos... Y el problema es que ¿quiénes están más expuestos a eso? Los jóvenes. Son los que más están expuestos. Y lo que hay que buscar son soluciones. Esa que proponía este líder demócrata cristiano es un camino. Es un camino. Porque si vos tenés un diputado que hace 50 años que está de diputado, está claro que en ese lugar tendría que venir alguien que se renueva. Si vos tenés en un sindicato alguien que es dirigente sindical de ese sindicato durante 30 años, y bueno, no va a venir nunca los jóvenes, ¿dónde van a ir? Entonces, hay dos maneras, o vos efectivamente limitás los mandatos, o la otra cosa es que vos, las juventudes de los sindicatos, las juventudes de la política, las juventudes en todos lados, tengan obligatoriamente una participación de representantes, ¿no? En algunos lados hay sí, eso. la tienen, y de hecho los partidos políticos la yo tienen. puedo hablar del partido Nacional, que hay 2 integrantes de jóvenes en el directorio, hay una convención de jóvenes. Es inexplicable, yo siempre lo digo, es inexplicable la cantidad de gente que vota en decisiones de jóvenes del Partido Nacional, porque uno busca un razonamiento, algo de explicarlo por qué, cómo van a votar 60.000 jóvenes a la interna de jóvenes. Es inexplicable. No sé. De todas maneras... a mí yo me pregunto qué pasa después, ¿no? Porque bueno, es como que se les va muriendo el alma por el camino. Sí, pero no en ese partido, digo en todos, ¿no? Pero cada 5 años se eligen, hay estructuras juveniles que tienen que trabajan, integran el directorio. Hoy en día hay varios referentes que han salido de las elecciones jóvenes, digo.
No hay duda. Yo te digo que nosotros teníamos una garantía en la izquierda. Los que votaban por primera vez, el 50% votaba por la izquierda. Hoy no lo puede garantizar nadie eso, ¿eh? Hoy es una batalla donde entre los menores de 29 años hay una batalla especial, muy especial. Pero es una batalla para todos, porque es decir, una cosa es votar en las internas y otra cosa o en una elección especial, y otra cosa son las elecciones nacionales, que tienen indicadores de edad. Ahora, en el Uruguay eso es más grave por una razón. Cada vez hay menos jóvenes. Cada vez hay menos jóvenes. Hemos invertido la tendencia de que volvían más de los que se iban. Y eso es gravísimo para un país como Uruguay. Enseguida continuamos. Cambiamos de tema. Estuvo muy interesante. Llegan muchos mensajes ahora en la pausa. Se los leo, los compartimos.